La música nos invita a Voces del Poder cuando son las 9 de la mañana con 35 minutos. Debaten en esta mesa de trabajo Cristian Monkeberg, exministro y exconvencional. Bienvenido, Cristian, muy buenos días. Y Gonzalo Durán, exalcalde y exdelegado presidencial de la región metropolitana. ¿Cómo les va? Muy bien, muy buenos días y gracias muy informativa. Gracias a ustedes por estar acá. Comencemos por lo más actual, las medidas de seguridad dadas a conocer por el presidente el día de hoy también, enfatizando en ello en la Escuela de Carabineros. ¿Cómo vieron esas medidas, Gonzalo? Bueno, lo primero es que yo me alegro que efectivamente empecemos a discutir una agenda de seguridad en serio. Recordar que durante 3 meses estuvimos con una ministra que no tenía las competencias para enfrentar este desafío. El gobierno reveló que no tenía un plan y efectivamente hasta ahora hemos visto algunas escaramuzas de operativos de los que se vienen haciendo desde hace largo tiempo. ¿Te parece bien reforma constitucional? Es que creo que es importante decir que estamos partiendo y en ese sentido es noticia en desarrollo. De las cosas que se han señalado, hay un par que a mí me parecen interesantes. Una de ellas es el establecimiento de algunas medidas de control fronterizo, en particular de incautación de los bienes ingresados al país por vía irregular. Creo que eso efectivamente contribuye. Hay cosas bien específicas que pudieran ir en la línea correcta y hay algunas que claramente me parece que son, no sé, ¿cuáles? Para que las conversemos con Cristian. De tinte autoritario. ¿Cuál? Por ejemplo, constituir como delito la alteración del orden público, en particular afectar la circulación de las personas. Yo venía pensando ahora en la mañana temprano una marcha de los profesores o de las tías de los jardines o de las manipuladoras de alimentos, entonces bajan a la calle y se les va a acusar de la comisión de un delito. Entonces yo creo que se están mezclando cosas de distinta naturaleza y el foco debiera estar puesto en la persecución del crimen organizado, incluido la ruta del dinero. Bien, Cristian. Sí, a ver, mira, y gracias por la invitación y buen amigo aquí, nos conocimos cuando... Así es. Más en profundidad cuando él era alcalde y yo era ministro de Vivienda, porque ahí el ministro de Vivienda tiene que interactuar mucho con los alcaldes en los temas Se extraña esa interacción ahí más política o civilizada en la política a propósito de lo de ayer. Pero ya lo vamos a conversar. No, sobre todo Okay. lo de ayer, sí. Sí, claro. Cristian, oye, en los temas de seguridad, efectivamente, yo creo que el gobierno tuvo un bache gigante, y eso es así. El inicio del gobierno no fue con una agenda de seguridad muy clara, al revés, fue confuso, ¿no es cierto? Y los problemas estaban adentro del ministerio, con la nominación, la designación. Yo creo que el presidente hizo bien en su minuto cuando corta y cambia, y rompe todos los récords de sacar un ministro o una ministra a los 60 y tantos días. Y se concentró en la agenda de reconstrucción económica, crecimiento, en fin, que el proyecto está terminando. Y yo creo que es un acierto lo que están haciendo hoy día. Reconociendo lo anterior, porque eso es muy cierto, reconociendo lo anterior, pero creo que es un acierto lo que se está haciendo hoy día, que ya, terminado el proyecto de crecimiento, reformas tributarias, reconstrucción y un largo etcétera de cosas, creo que es bueno que se le ponga intensidad a otra gran preocupación que es esta, que es la de la seguridad y que la gente está detrás de esto. Ahora, respecto a los proyectos, aquí tiendo a coincidir con mi compañero aquí al lado, aunque no somos de la misma tienda política. Yo creo que está bien tener una larga lista de proyectos, pero yo creo que hay como 3 categorías. Una, reformas constitucionales, donde el Estado tiene que proveer la seguridad. A mí me tocó estar en la convención, tú lo señalabas al principio, sí. Y esto estaba en la propuesta, y en todas las propuestas constitucionales que se rechazaron estaban que el Estado se hacía cargo de la seguridad, que era una responsabilidad del Estado proveer seguridad a los ciudadanos. Entonces, es bueno que se recoja. Martina Rau fue miembro de la convención en la que estuve yo, en la primera, y este tema, y él lo tiene también muy fresco. Entonces me parece muy bien que la Constitución establezca ese primer principio. Me parece bien que eso ocurra. Segundo, el segundo categoría, que yo más o menos lo que hemos venido hablando de reformas, que son las del crimen organizado, ruta del dinero. A eso hay que ponerle ojo y hay que ponerle toda la intensidad. Y creo que va a haber mucho consenso ahí. O sea, si yo fuera el ministro o quien intentaría buscar consenso en esas normas. Y vamos a volver a hablar de secreto bancario probablemente. Lo más seguro. Eso espero. ¿Va a salir en el debate eso? Y es un tema que yo creo que hay que abordar de una vez por todas. ¿Se tiene que levantar? Pero el secreto bancario ligado a la ruta del dinero, crimen organizado, yo creo que hay que buscar una fórmula distinta, que no sea solamente el juez. No solo vía judicial. Claro, que a lo mejor hay un ente técnico especializado, que a lo mejor es mucho más especializado que el juez, que dé esa autorización. Si aquí no hay, esto no es un problema de principios fundamentales, pero se puede hacer.
porque hay cosas que son más importantes, el crimen organizado. Pero hay que hacerlo con cuidado para que no se levante cualquier cuenta, porque no tiene ningún sentido y no salgan después publicadas en todos los lados, porque además la Fiscalía tiene el riesgo de la filtración permanente, las cuentas y los saldos y los movimientos, dónde anduvo este señor o dónde no anduvo. Entonces, por eso hay que ser súper cuidadoso con el secreto bancario. Pero, y después hay un tercer orden que tú bien lo decías, que son normas distintas, que son más bien ciudadanas, de incivilidad. Hay que tener ojo. Yo me acuerdo que cuando estuve en el Congreso, ya hace un tiempo, y con esto sí que termino, se discutió la ley de los encapuchados. Sí, de acuerdo. Y al final no se aprobó, porque, bueno, después vino la pandemia, andaban todos con mascarilla, entonces habría sido delito andar con mascarilla. Entonces hay que tener ojo con esas leyes. Líneas delgadas, dices tú. Sí, de no tanta intensidad, que pueden confundir el debate. Entonces yo fuera gobierno me concentraría en narcotráfico, crimen organizado, ruta del dinero, en fin. Gonzalo, solo plantearte una pregunta para que también le respondas a Cristian, pero pongo también una pregunta en la mesa. ¿Es válido en el juego político, ya sea este gobierno u otro gobierno, cambiar, reformar la Constitución, acomodar la Constitución a las propias iniciativas legislativas o resta estabilidad? O sea, lo que pasa es que hay cosas distintas, porque en esto también estamos de acuerdo con Cristian. Efectivamente, yo me acuerdo de la discusión del primer proceso constituyente y nosotros también planteábamos la necesidad de que se reconociera con rango constitucional los temas de seguridad como expresión de políticas de Estado. Y en ese sentido yo comparto que se requieren modificaciones constitucionales en esta materia, pero que tienen que ver, como toda norma constitucional, más bien con la dimensión general distinta de cada una de las leyes en particular, y ahí es donde yo creo que se puede cometer el error de usar mayorías circunstanciales para meter cualquier cosa que no contribuya, incluidas algunas que yo creo que son un poco provocativas, como estas normas que yo he señalado. El Estado de Chile tenía un gravísimo déficit en materia de abordaje de los fenómenos de crimen organizado, con la variante crimen organizado transnacional que se fortaleció y se extendió a nivel global y, por cierto, en Chile, en el contexto de la pandemia. Y lo que se hizo en el gobierno del presidente Boric es, primero, dotar al país de una nueva legislación del orden de 70 leyes ampliamente consensuadas contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, en fin. Se creó el Ministerio de Seguridad y se generaron muchas condiciones nuevas, más sólidas para las policías, para fortalecer el rol de las policías. Entonces, si avanzamos en una continuidad de iniciativas de ese tipo, insisto, incluido dos cosas: la relativa a la persecución de la ruta del dinero, que yo sigo creyendo que es la madre de todas las batallas en materia legislativa, porque lo que está claro es que el crimen organizado no funciona por deporte, incluso no comete homicidios solo porque tiene interés en cometer homicidios. Son expresiones de economías ilícitas, y lo que mueve todo el crimen organizado es el dinero. Y en ese sentido perseguirlo es imprescindible. Y solo quiero decir que es evidente que no basta con una orden judicial, porque esa ruta requiere que el fiscal que está llevando adelante una investigación tenga tal cantidad de elementos de prueba para que un juez autorice. Bien. Y en ese sentido yo comparto la idea de alguna institución especializada. Y última cosa, se anunció también por parte del presidente la definición de, creo que 50 barrios críticos. Esto, desde que yo tengo uso de razón, todos los gobiernos, 50, sí, 80, también lo hicieron. 70, no sé qué. Entonces es bien importante ver cómo evoluciona, pero ese debe ser el corazón del problema, junto con una cosa que está completamente ausente de las propuestas, que tiene que ver con los temas de prevención. Pero podría haber un punto relevante y distinto al gobierno anterior, porque se ha hablado de la posibilidad de la creación de un nuevo estado de excepción, que podría tener a fuerzas militares, por ejemplo, en algunos puntos críticos dentro de la ciudad. Ahí se incorporaría un punto que no había sido al menos tratado en la administración anterior. Cristian, si quieres complementar. Sí, yo, a ver, pongo un tema sobre la mesa también, que yo creo que se abre una nueva oportunidad también para la oposición actual. En el debate legislativo, porque tienen mucha información acumulada y fueron gobierno recién, y en el gobierno del presidente Boric se crea el Ministerio de Seguridad, que venía del gobierno anterior y del gobierno anterior, etcétera, y sale la ley.
Y aparece el ministro Cordero. Bueno, Gonzalo, a ti te tocó estar intensamente en todos los temas de seguridad por el cargo de delegado y porque uno de los temas más relevantes son los temas de seguridad. Entonces, y interactuando con los alcaldes. Entonces, yo creo que se abre una nueva oportunidad y yo creo que ojalá la aproveche la oposición. Una nueva oportunidad de aportar al debate legislativo en la lógica no tan ideológica, no tan ideologizada, como a lo mejor legítimamente se dio en el proyecto que se acaba de aprobar, ¿no es cierto?, que se acaba de terminar su tramitación. Porque aquí yo creo que hay muchos vasos comunicantes y mucha experiencia acumulada. O sea, la experiencia acumulada que el mismo Gonzalo, a partir de su cargo de alcalde, luego delegado, la ministra Toá, y un sinfín de personas que han estado en estas temáticas, el exministro Cordero, podrían perfectamente ayudar a que la estrategia de la oposición en este debate legislativo que se va a hacer sea distinto. Y Gonzalo ya pone algunos puntos sobre la mesa. Entonces yo creo que ahí hay una buena alternativa, porque el gobierno ya lo decidió, va a avanzar en esto y está muy bien. El presidente hizo una puesta en escena, ayer cadena, hoy día, ayer después de la cadena una actividad con el alcalde, con Mario, en Santiago, con el ministro Arra, hoy día lanza la agenda. No sé, yo creo que y como la política es como el fútbol, tiene oportunidades todos los fines de semana. Tu club, tu equipo pierde, y entonces aquí es lo mismo. Yo creo que hay una oportunidad como para poder estructurar algo distinto, entendiendo que van a haber prioridades distintas. Eso es evidente. Gonzalo. Sí, solo quiero decir que yo creo que efectivamente es una oportunidad para la oposición porque tenemos una experiencia acumulada muy importante, porque efectivamente hicimos una contribución legislativa bien significativa en materia de lucha contra el crimen organizado, pero es una oportunidad también para el gobierno. Ah, sí, de todas maneras. Porque en esta discusión de la reforma, en realidad la dimensión más ideologizante es la de un gobierno que no solo reduce los impuestos corporativos a las grandes empresas, solo a las grandes empresas, a 1.500 empresas de 27 a 23 puntos, sino que, entre otras cosas, que más ideológico, se le establece la exención total del pago de contribuciones, incluso a las personas que tienen grandes fortunas, muchas propiedades, incluidos algunos personeros de gobierno. Y lo que hizo el gobierno fue llevar adelante una legislación a matacaballo, de manera muy apresurada y, por cierto, con un grave sesgo ideológico. Y en ese sentido, yo creo que en materia de seguridad debiéramos hacer un esfuerzo para ponernos de acuerdo en lo principal, en lo más relevante, en las líneas estructurantes de un fortalecimiento de la lucha contra el crimen organizado, de intervención en los territorios y, quiero insistir, de una política de prevención que incluya una discusión seria respecto del rol de menores de edad en la comisión de delitos, porque ahí tenemos un forado muy importante. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, una oportunidad para ambos bloques, dice Gonzalo Durán y Cristian Monkever, a esta hora en Voces del Poder. Al regreso seguimos analizando la coyuntura en CNN Chile Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Ya, estamos de vuelta con Voces del Poder, 9 de la mañana con 49 minutos. Estábamos analizando las medidas dadas a conocer por el presidente de la República en cadena nacional sobre seguridad, pero han pasado muchas cosas toda esta semana y les cuento que parlamentarios oficialistas y también de otras bancadas han comenzado a presionar al presidente de la República, José Antonio Kast, por indultos a uniformados condenados en el contexto del estallido social. Hubo una pelea también ayer, lo hablábamos fuera de micrófono, entre la senadora Campillay y la senadora Flores. Cristian, te pregunto para iniciar este bloque, ¿corresponde esta, comillas, presión parlamentaria, comillas, presión mediática que están haciendo algunas autoridades con el gobierno? Porque lo cierto es que el gobierno ha mantenido una posición de analizar caso a caso eventuales indultos. ¿Cómo lo ves? Que distrae, de todas maneras. Y obliga a las autoridades del gobierno a responder, les abre un flanco, ¿no? Bueno, tan intenso es que, tú lo decías, ayer hubo una discusión en el Congreso inédita. Fuera de lugar, totalmente. Total, un poquito subida de tono. Sí, mal. Se fueron a la Comisión de Ética, pero además
algo no acostumbrado en el Senado, por lo que yo he podido, o sea, normalmente el relacionamiento humano dentro del Senado es distinto, no de esa manera. Pero bueno, ya está. Pero ¿esto qué lo provocó? Porque la gente piensa, ¿y por qué pasó por esto? El indulto, la discusión del indulto, porque uno está a favor, el otro está en contra. A ver, yo creo que hay que distinguir dos cosas. Uno es el indulto respecto de violación de los derechos humanos, que yo creo que el gobierno, yo lo que entiendo, que el presidente ha dicho en varias oportunidades, que no está de acuerdo en avanzar en eso, en los quienes están cumpliendo condena por delitos de lesa humanidad. Esto está circunscrito a uniformados o personas que cometieron delitos o que están privados de libertad a raíz de lo del 2019, ¿no es cierto?, del estallido y eso. Yo creo que distrae, esa es mi opinión. Está bien que el gobierno lo evalúe y que tome una decisión en algún minuto respecto de ciertos casos. Yo creo que va a ocurrir, eso es lo que me imagino. Yo creo que va a haber un par de indultos o algunas personas bien estudiados y bien justificados. Lo importante es que sea bien estudiado. El propio Gabriel Boric, el presidente, en algún minuto, ¿se acuerda cuando él indulta también a personas del estallido? Después él reconoce, cometí un error, porque la información que le llegó a él... en varias entrevistas, no, sí. y la información que le llegó a él, tanto que se llevó una ministra de Justicia por delante, sí, claro, fue errada. Entonces también saquemos aprendizajes de eso. Porque por algo también el gobierno actual insiste en el caso a caso, sí, precisamente para que... no meter las patas, porque sí, al final el propio Gabriel Boric, el propio presidente, dice, me llegó la información mala. Entonces, y está bien, hoy día con altura de mira uno saca las consecuencias, y lo que significó eso fue letal para el inicio de su gobierno, porque además fue de mal término. Yo sería súper cuidadoso para no escabullir, y si hay razones justificadas, el presidente tiene la facultad, bueno, que indulte, pero muy bien explicado, muy bien planteado. Y algunos en Chile Vamos abstuvieron. Sí, no, por eso te digo, pero que sea muy justificado, muy bien explicado, para que no distraiga, porque esto va a distraer, va a desordenar al oficialismo. Ya lo estamos viendo. Claro, Gonzalo. Sí, yo creo que aquí hay dos cosas. Una, la discusión respecto de este indulto de personas de las Fuerzas Armadas, de las policías, no sé cuáles son los casos en particular, relacionados con el estallido y en particular con sus actuaciones policiales. Respecto de esta cuestión en particular, yo creo que efectivamente aquí hay un intento de un sector de la derecha, de un sector del oficialismo, por instalar una agenda y derechamente presionar al gobierno en una determinada dirección. Yo creo que tiene como propósito seguir exacerbando un clima de tensión, y yo creo que no corresponde la aplicación del indulto en esta materia. Y comparto que creo que fue un error la manera en que se abordó esto en el gobierno del presidente Boric. Esa es mi opinión personal. De manera o sea, tampoco a tu juicio debieron existir esos indultos en la administración anterior. Efectivamente. Ninguno. Y de hecho, lo dije años atrás, creo que hay que revisar la figura del indulto presidencial. Me parece que no corresponde que quede radicado en ningún presidente de la República. Es como medio monárquico. El título es medio monárquico, y yo por lo menos no estoy de acuerdo con eso, y creo que es una figura que hay que revisar. Solo quiero decir que este indulto y la presión de la derecha, les puedo asegurar, o de una parte de la derecha, les puedo asegurar que va a traer a la vuelta de la esquina la discusión del otro indulto de violadores de derechos humanos, entre ellos Krasnov, muy amigo de algunos importantes personeros de la ultraderecha, que hoy día son parte del gobierno también. Y esto no solo va a exacerbar los ánimos, sino que constituye una grave afectación de un cierto consenso global y ciertamente nacional en materia de protección de los derechos humanos y de la manera de abordar los crímenes de lesa humanidad. Entonces, aquí, si uno mira este indulto, los indultos en materia de violación a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, la ley escucha a su corazón, en fin, acá hay una agenda de una ultraderecha que va a estar permanentemente empujando al gobierno, tentando al gobierno, presionando al gobierno para una agenda que no se corresponde con las necesidades del país. ¿Es la agenda del Partido Nacional Libertario o es también la agenda del Partido Republicano, que tal vez se muestra como asolapados del PNL, pero también representa las ideas del partido del presidente? Y esto se los pongo en la mesa pensando en los planteamientos que en algún minuto tuvo el entonces candidato Kast, actual presidente, sobre, por ejemplo, la figura del carabinero Zamora Maturana, no me acuerdo particularmente, pero
los que se reunió en marzo del 2025, y también el planteamiento que tuvo el propio presidente en las redes sociales cuando, de alguna u otra forma, y lo digo en términos coloquiales, celebra que finalmente Claudio Crespo haya quedado libre o no se haya acogido la apelación de la defensa y del Ministerio Público. ¿Cómo lo ves, Cristian? Porque en el fondo también, independiente de que el gobierno ha mantenido el caso a caso para los potenciales indultos, igual ha habido ciertos guiños al tema, digamos. Sí, no, pues sí está bien. Sí, un poco, dos cosas. Insisto en que yo creo que el presidente va a estudiar los casos y yo creo que va a proceder, me imagino que con alguno de ellos. Yo no tengo información ni mucho menos, pero es lo que a mí me da la impresión. Lo único de prevención que yo hago es lo que decía, para no repetir mucho los argumentos, es que sea muy bien explicado y muy bien estudiado y documentado. Segundo, a la pregunta, yo creo que aquí hay un déficit político de quienes son los partidos ejes del gobierno. El partido eje del gobierno es el Partido Republicano, ¿no es cierto? El resto de los partidos están colaborando, ayudando, pero es el partido eje. Y cuando yo distraigo el discurso del gobierno, siendo el partido del presidente, enredo las cosas. Y hay varios ejemplos que ha habido. Entonces, el Partido Republicano está bien que tenga su agenda, pero si la exterioriza, la plantea públicamente de manera intensa y va en contra de lo que su gobierno está empujando, enreda. Entonces, y este es uno de los tantos ejemplos, porque esto perfectamente se puede coordinar. Esto, yo llamo al presidente o llamo a los equipos de gobierno del Partido Republicano, oye, queremos impulsar esto, ¿cómo lo ven ustedes? Están presionando, entonces distraen a su propio gobierno, lo enredan. Entonces yo creo que ahí hay un tema bien de fondo que el partido tiene que entender, que no es fácil, porque a nosotros nos tocó partido eje de gobierno del presidente Piñera, Renovación Nacional, y no es fácil. Entonces tiene que entender de que hay que hacer sacrificios, hay que comerse ciertas ranas, ¿no es cierto? Que no son sabrosas. Sí, claro. ¿Pero se vio mal al presidente opinando por lo de Claudio Crespo? No sé, yo creo que, bueno, fue un Eso fallo. No es un indulto, pero está relacionado, digamos, al contexto del Sí, pero es estallido. un fallo judicial. Es un fallo judicial y está en la línea correcta, está bien, más allá de lo que cada uno piense. Pero igual fondo, dio una opinión de, finalmente... Pero de un fallo judicial resuelto. Pero yo en eso no lo culpo, porque es un fallo judicial resuelto. No es que se esté metiendo en la mitad de la discusión. No se estila desde la vereda de los presidentes, Cristiano, ¿no? Para ser justo, yo no me acuerdo del caso particular, pero más de una vez, hicieron pebre al presidente Boric por opinar sobre procesos judiciales ya resueltos. Entonces, para que midamos con la misma vara, yo quería volver al punto de fondo respecto al Partido Republicano. Otro caso es el de la venta de Codelco, que la dice con mucha intensidad el presidente del Partido Republicano, y además quiero recordar que en esta vorágine de iniciativas, efectivamente, han generado una dinámica de conflicto al interior del oficialismo bien compleja. O sea, las expresiones en un chat de más de 200 personas del presidente del Partido Republicano, Juan Pablo respecto del subsecretario Pavés, por una cuestión que fue súper ultra anunciada, promovida por el gobierno en materia de la aplicación de los test de droga. Bueno, entonces yo creo que aquí hay, por un lado, una agenda ideológica de sectores de ultraderecha, incluido, no sé si la totalidad o parte importante del Partido Republicano, y por otro lado, una disputa de hegemonía al interior del gobierno, y yo creo que eso está erosionando de manera muy importante, tanto así que el gobierno viene bajando sistemáticamente en las encuestas. Cristian. Espero que repunte. Oye, lo veo difícil. Pero... yo apoyé a este gobierno y quiero que le vaya bien. Y yo creo que están haciendo cosas positivas. Yo creo que, a diferencia de Gonzalo, y está bien que él plantea que la reforma en materia impositiva, de crecimiento, es negativa, yo creo que sí es buena. Yo creo que va a generar expectativas mejores condiciones de crecimiento, de generación de empleo. Pero finalmente esa discusión ya está zanjada. El Congreso la resolvió, queda un par de cositas que resolver. Pero yo creo que va a ser una buena decisión. Perdón, y falta el pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto a algunas... ¿Quedará en algo eso, no? No creo que pase mucho. No sé. No creo que pase mucho. ¿Y con invariabilidad? Es que la invariabilidad, no nos olvidemos que la propuesta que se votó es la del PPD. Sí. En fin. Que el PPD después no se abstuvo. Ahora, independiente de que... Y con una indicación que también el ministro Quirós quiso poner... Independiente de que sea la propuesta, el punto está en que el Tribunal Constitucional tiene que resolver sobre la constitucionalidad. Es decir, si hay afectación o no
a normas constitucionales. Y en ese sentido yo tengo serias dudas y espero que el pronunciamiento sea ajustado a derecho y que se revise. Sí, hay una entrevista Lo mismo a en Jorge materia Correa Sutil en medioambiental. La Tercera bien interesante sobre el tema. ¿Perdón? Lo mismo en materia medioambiental. Está a disposición de que la multa, ¿no? No, la Sí, sanción, la indemnización claro. estatal a los Si proyectos. hay una claro. resolución de calificación ambiental favorable y después los tribunales establecen que no procede el proyecto, hay que indemnizar a la empresa que ejecuta el proyecto. Es una cosa insólita, o sea, está por sobre la facultad de un órgano jurisdiccional, de un tribunal. Yo creo sinceramente que esto debe ser discutido en el Tribunal Constitucional con estricto apego al derecho, más allá de que haya un voto de un senador PPD o independiente PPD, no sé bien qué es, en esta materia. Mira, no sé qué es, dice. No sé. La última reflexión, Cristian. No, por eso yo vuelvo a insistir, creo que es un buen proyecto el que se aprobó, creo que va a ser bien, creo que es de justicia lo de las contribuciones, más allá de los casos puntuales que uno podrá discutir, creo que se hizo un buen resarcimiento de los recursos que se querían restar a los municipios y ahora se restablecieron a raíz de la falta de la recaudación por las contribuciones. Creo que se equivocó el alcalde Bodanovich cuando plantea esto demasiado ideologizado, donde están los buenos y los malos, en una suerte como de lucha de clase. No creo que fue oportuno. Pero bueno, cada uno va... Con gritos en el Senado y el otro día también de la alcaldesa de Valparaíso. También, bueno, está bien, es lo que hay. Bueno. Pero finalmente la agenda que se viene ahora creo que es oportuna, necesaria. Mi única reflexión es que concentrémonos en lo que hay más consenso y lo que es más importante. Más que consenso, lo que es más importante. Y ahí coincido, Gonzalo, crimen organizado. Narcotráfico, bien. Ruta del dinero. Eso es lo que está permeando. Secreto bancario, que probablemente va a volver a la discusión. Va de la mano. Un segundo para ser justo, quiero decir que, para que la gente entienda, parte de la recaudación de los municipios que se compensa es con cargo a los impuestos generales. Y esto significa que la gente de menos recursos, a través del IVA, va a terminar pagando las contribuciones de los sectores más acomodados, de las comunas más ricas, y en ese sentido lo verdaderamente ideológico es haber impulsado esta agenda, y en ese sentido yo respaldo completamente lo dicho por el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich. No, pero son casos puntuales, que siempre van a haber casos puntuales, pero la generalidad es que hay un grupo de adultos mayores masivos, es que es al revés, que tienen que dejar de pagar contribuciones porque le están pagando el arriendo al Estado. Es que es al revés. Es la verdad. Perdona, es al revés. Entonces, creo que se equivocó el alcalde. Es exactamente al revés. Porque la propuesta de los alcaldes de todo el sector político, de todos los sectores políticos, no fue así. Perdón. La propuesta inicial de los alcaldes de todos los sectores políticos fue: ok, si hay adultos mayores, que solo el 9% de los adultos mayores en Chile paga contribuciones, el 9%. Se dijo, si hay adultos mayores que efectivamente tienen dificultad para pagar, entonces subamos el rango de exención parcial o total, de manera que los que están con un poquito menos de ingresos dentro de ese 9%, efectivamente no paguen. Un poquito enredada. Pero no, es muy sencilla. Del 9%, los que menos recursos tienen, que no paguen, pero ¿por qué el ministro del Interior, que tiene una situación económica bastante favorable, los dueños de empresas, los sectores más acomodados, volvemos a la discusión ideologizada y de lucha de clase. No es ideologizada, es de justicia. Cada uno saca su cuenta. Los temas tributarios son de justicia y por eso existen. Ideologizada. ¿Y sabes por qué esto se llama contribuciones? Porque es la manera en que los que más tienen contribuyen a la vida en común. Bien, lo cierto es que había un acuerdo transversal al inicio de focalización en el encuentro que hubo en La Serena. Veremos pero si se ahora... les olvidó después del acuerdo. No. Lo importante es que los adultos mayores no van a pagar contribución. Todos los adultos mayores. Veremos si ahora en adelante entonces se genera una discusión por redistribución. Luego de la aprobación de la mega reforma, capaz se inicia un nuevo proceso de discusión en el municipalismo por redistribución. Gracias, Gonzalo Durán, exalcalde precisamente y ex delegado presidencial de la región metropolitana, Cristian Monkever, ex convencional y ex ministro de Vivienda, recordaba hace algunos minutos. Somos y otros cargos. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Gracias. 10 de la mañana con 5 minutos. Pausa en CNN Chile Radio y ya estamos de vuelta con las noticias. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.